Prisionero de Hogwarts 139, 150. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 139. Con un clic, Harry vio a Lynch cerrar la puerta de la tienda. El sol del mediodía calentaba ligeramente los adoquines del callejón Diagon, y el ruido lejano pareció aclararse de nuevo. Pero Harry sentía como si acabara de atravesar una barrera. Los sonidos a su alrededor aún le parecían distantes e irreales. Ya no era un rincón olvidado y sombrío, sino un ámbar brillante y cuidadosamente atesorado. Sellado en su interior había una vida que nunca había tenido la oportunidad de vivir, una cálida historia de sueños, amor y un futuro inconcluso. Era luz de luna y rocío matutino, el lugar que su madre tanto había anhelado. En ese breve instante, también había ocupado un lugar especial en su corazón, convirtiéndose en una fuente de fortaleza. Lynch notó su pausa y se detuvo también, permaneciendo en silencio a unos pasos de distancia, esperando sin presionarlo. Harry se giró, y su mirada se posó en la espalda de Lynch, la figura alta y elegante de su traje. Recordó la leve sospecha e incertidumbre que había sentido meses atrás, después de que el tío Lynch revelara su identidad. Una oleada de vergüenza lo inundó, quemándole las mejillas. La bondad del tío Lynch hacia él era innegable. No solo trataba con calidez a sus amigos y familiares, sino que también se preocupaba por sus estudios y su futuro. Nadie se había preocupado por él así antes. Una emoción indescriptible lo invadió. Gratitud, una pizca de emoción y una extraña pero cálida sensación de pertenencia. Harry respiró hondo, reprimiendo ese sentimiento en lo más profundo de su corazón. Aceleró el paso, dejando de ir detrás de él para trotar y alcanzar a Lynch. Levantó la vista, y la vacilación y la reticencia en sus ojos esmeralda se transformaron en una luz brillante y resuelta. Tío Lynch, su voz era mucho más clara que antes, gracias. Su gratitud estaba llena de sinceridad. Lynch lo miró de reojo, sin decir nada más, solo con una sonrisa cómplice, y le dio una palmadita en el hombro a Harry. Vámonos, dijo con voz suave y tranquila, los Weasley y los Granger deben de estar impacientes. La luz del sol los iluminaba, proyectando sus largas sombras sobre las bulliciosas calles del callejón Diagon. De vuelta en la compañía comercial Torre de Piedra, las emociones turbulentas de Harry se fueron calmando poco a poco, pero una cálida y profunda sensación de satisfacción permaneció en su corazón. Lynch lo condujo a encontrarse con las dos familias en Rips Roast. Tras una agradable y animada comida, llegó el momento de separarse. Los Granger regresaban a las calles Muggles desde el caldero choreante, mientras que los Weasley planeaban usar la chimenea de la planta baja de la compañía comercial Torre de Piedra para transportar sus grandes compras de vuelta a la madriguera. Nos vemos en el colegio, Harry. Le dijo Hermione con un abrazo y sinceridad. Tras despedirse de Hermione, Harry siguió a Ron hacia la chimenea en la esquina de la planta baja de la compañía comercial Torre de Piedra. Su mirada se desviaba constantemente hacia Lynch, que estaba a su lado. Aunque un extraño anhelo de pasar más tiempo con el tío Lynch lo invadía, todo su equipaje seguía en la madriguera, así que tuvo que reprimir el pensamiento. Vamos, George, entra tú primero, llamó la señora Weasley a uno de los gemelos más cercanos, mientras revisaba afanosamente las bolsas de la compra en el suelo. Mamá, soy Fred, la corrigió el niño con su habitual tono de indefensión al pasar. Ay, lo siento mucho, cariño, se disculpó la señora Weasley instintivamente, empujándolo hacia la chimenea. El otro gemelo irrumpió en la chimenea riendo. Es broma, mamá. Soy Fred. Antes de terminar de hablar, cogió un poco de polvo para moscas, gritó la madriguera. Y desapareció entre las llamas verdes. Esos dos. Los regañó la señora Weasley, entre divertida y exasperada, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Al presenciar aquella entrañable farsa en la familia Weasley, Lynch no pudo evitar sonreír, con una expresión genuina y relajada en el rostro. Uno a uno, los Weasley entraron junto a la chimenea, y pronto solo quedó Harry. Lynch se volvió hacia Harry y le dijo con dulzura. Bueno, nos vemos en el colegio en un rato, Harry. Harry asintió, pero no se movió de inmediato. Sus ojos esmeralda se posaron en Lynch antes de volver a bajar la mirada. Lynch alzó la mano, le dio una palmadita en la cabeza y estaba a punto de hablar cuando, de repente, dio un paso al frente, extendió los brazos y abrazó a Lynch con torpeza pero rapidez. El abrazo fue breve, casi instantáneo, como si el chico hubiera agotado todo su valor, pero temiera que el gesto fuera demasiado brusco.
Gracias por todo hoy, dijo Harry, soltando su mano, con la cabeza ligeramente inclinada y la voz suave pero clara. Nos vemos en el colegio, tío Lynch. Sin atreverse a mirar la reacción de Lynch, se giró rápidamente, agarró el Pathfinder y entró en la chimenea, gritando claramente: «La madriguera». Las llamas verdes envolvieron instantáneamente su figura, llevándolo lejos del lugar. Lynch, inusualmente, permaneció allí, relajado. El abrazo repentino, torpe pero sincero de Harry, fue completamente inesperado. Levantó la mano, alisando casi inconscientemente la parte delantera de su chaqueta que en realidad no tenía ninguna arruga donde Harry la había tocado. Sintió un calor tenue, pero persistente, un calor que aún le quedaba en el pecho por aquel suave roce. Exhaló Lynch largamente, luego recuperó el aliento y se giró para marcharse. El final del verano pareció acelerarse. El tiempo voló, y en un abrir y cerrar de ojos, los pasillos y patios del castillo de Hogwarts, silenciosos durante todo el verano, volvieron a la vida. Los profesores, cansados de sus viajes por todo el mundo, regresaron a este antiguo castillo. Las puertas de las oficinas y aulas, cerradas durante todo el verano, se reabrieron, trayendo consigo el aroma a pergamino antiguo y polvo. Los laboriosos elfos domésticos entraron en una de las épocas más ajetreadas del año, blandiendo trapos y plúmeros como torbellinos, limpiando con entusiasmo cada rincón y haciendo que el castillo volviera a brillar. El profesor Flitwick regresó con un saludable bronceado y de muy buen humor. Según se contaba, no solo había visitado al hechicero en los Pirineos, sino que ambos habían viajado impulsivamente a África para observar las danzas y técnicas mágicas de los hechiceros locales, compartiendo sus emocionantes y fascinantes experiencias con todo aquel con quien se encontraba. La profesora Sprout, mientras tanto, se adentró en su tercer invernadero, exclamando angustiada ante la escena de devastación. A pesar de haber instalado lo que creía mecanismos de mantenimiento automático infalibles antes de salir de la escuela, una telaraña del diablo particularmente traviesa se había liberado, iniciando un frenético crecimiento, con sus oscuras y resbaladizas enredaderas verdes que casi habían envuelto por completo la mitad del invernadero en un gigantesco capullo. La profesora Sprout se arremangaba, atendiendo a los valiosos especímenes que aún tenían alguna posibilidad de sobrevivir. Como murciélagos que regresan a sus nidos en los sótanos, Snape volvió en silencio a Hogwarts desde su lúgubre mansión en el Araña. Su llegada no trajo alegría, solo hizo que algunos rincones del pasillo parecieran aún más fríos. Cabe destacar que Gilderoy Lockhart, el nuevo y radiante profesor de defensa contra las artes oscuras, ya se había instalado con entusiasmo en el despacho de defensa contra las artes oscuras con su colección de retratos. Lynch se lo había cruzado 2 veces en los pasillos, pero no había tenido mucha interacción con el prometedor campeón de ventas del gremio de comerciantes de la Torre de Piedra. En medio de este ajetreo que se recuperaba gradualmente, Lynch visitó a Snape 2 veces, supuestamente para tomar el té. El aire en la oficina de pociones de Snape era frío y viciado. Solo una pequeña llama en la chimenea proporcionaba un calor tenue, incapaz de disipar la humedad gélida del sótano. 2 sillones de respaldo alto se enfrentaban frente a la chimenea, con un juego de té sobre una mesita auxiliar entre ellos. Snape permanecía inmóvil en uno de los sillones, como una estatua en la muralla exterior del castillo de Hogwarts. Sus largas y delgadas manos descansaban sobre sus rodillas, sin tocar el té oscuro que había sobre la mesa a su lado. Su mirada estaba fija en la llama parpadeante, pero sus ojos estaban vacíos. Era evidente que su mente estaba en otra parte. Lynch estaba sentado frente a él, mucho más relajado. Bebía lentamente su té, saboreando el intenso amargor en su lengua, como si estuviera degustando un vino exquisito, no un té cualquiera de la bodega de Snape. El silencio de la habitación se veía interrumpido ocasionalmente por el suave crepitar de la leña en la chimenea y el delicado tintineo de la taza de té de Lynch contra el platillo al dejarla. Finalmente, Lynch volvió a colocar la taza en la bandeja, dejando escapar un suspiro apenas audible. Tu té necesita mejorar, Severus. Un sorbo de este amargor de vez en cuando puede resultar refrescante, pero no puede ser lo mismo cada vez que vengas. Mañana le pediré a Tox que te traiga unas bolsitas. Su voz era tranquila, inusualmente clara en el silencioso sótano, con un tono de conversación informal, como si estuviera charlando con un amigo tomando té. Snape apretó la mandíbula por un instante. Su mirada se apartó lentamente del fuego, y sus oscuros ojos se posaron finalmente en Lynch, carentes de toda calidez. Si has venido a hablar de té conmigo, me temo que no tengo nada que decir.
Habló despacio, pronunciando cada palabra en voz baja, con una clara sensación de distancia. Tengo líquidos más efectivos para mantenerme alerta, dijo Lynch, ajeno a la dureza de sus palabras, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. Su mirada recorrió la taza de té intacta de Snape. ¿No quieres probar? La temperatura debería ser la adecuada. La mirada de Snape se desvió, observando la taza de té con recelo, como si fuera un ingrediente sospechoso de una poción. Luego volvió a mirar a Lynch, con la molestia a punto de desbordarse, pero la reprimió con su fuerte autocontrol, transformándola en una indiferencia fría y profunda. Beberé cuando tenga sed, dijo simplemente. Se hizo otro silencio. Las yemas de los dedos de Lynch tamborilearon ligeramente sobre el reposabrazos de madera de la silla, produciendo un golpeteo casi inaudible. Este sutil sonido se amplificó en el silencio de la habitación, resultando irritante para los oídos de Snape. El castillo pronto se animará. Los estudiantes deberían llegar mañana, dijo Lynch de nuevo, cambiando de tema abruptamente, pero con la naturalidad de un comentario casual. El tiempo vuela. Parece que el segundo año ya ha empezado. Lo que pasó el año pasado parece que fue ayer. Se giró, con la mirada inquisitiva. Hablando del año pasado, no me culparás por no contártelo, ¿verdad? Los dedos de Snape se apretaron casi imperceptiblemente sobre el reposabrazos por un instante. Una emoción fugaz e intensa cruzó sus ojos, como si esas palabras hubieran reabierto una vieja herida sin cicatrizar. La parte más oscura de sus complejos sentimientos hacia Dumbledore. El resentimiento de no ser de su total confianza y la clara conciencia de ser utilizado. Pero reprimió rápidamente esa emoción, tan rápido que fue casi una ilusión. Se enderezó, cogió su taza de té de la mesita y bebió un sorbo del líquido aún caliente y amargo. Información tan crucial debe mantenerse en secreto, dijo Snape, dejando la taza, con voz firme pero fría. El director Dumbledore toma sus propias decisiones, y no tienes obligación de informarme. Hizo una pausa y continuó. Es una lástima que tú y Dumbledore, trabajando juntos, ni siquiera pudieran retener a un señor oscuro que estaba prácticamente en su lecho de muerte. Lynch sonrió. Me alegra que lo entiendas. Para ser sincero, aunque me siento mal por ello, hay cosas que es mejor no decir. ¿Algunas cosas? La mirada de Snape parpadeó levemente, como una piedra arrojada a un lago tranquilo. ¿Había otras cosas que desconocía? El pensamiento surgió sin control, y aunque intentó reprimirlo de inmediato, sus dedos rozaron inconscientemente el borde cálido de la taza de té. Lynch, aparentemente ajeno a la momentánea distracción de Snape, continuó hablando con naturalidad, con un tono tan relajado como si hablara del tiempo. Igual que cuando cazo a esos magos tenebrosos, nadie conoce a mi objetivo excepto yo, lo que garantiza que nadie le avise. Se encogió de hombros levemente, con una mirada cómplice. Además, tu situación es especial. Protegerte de Voldemort es una medida necesaria. Snape tomó su taza de té, bebió otro sorbo e intentó usar el amargor del té para reprimir la incomodidad que había resurgido. Dejó la taza sobre la mesa, haciendo un leve tintineo contra el platillo. El juicio profesional, naturalmente, corresponde a los profesionales. La voz de Snape era aún más baja que antes, con una calma deliberadamente mantenida. No tengo ninguna objeción. Pero ya no miraba a Lynch a los ojos. Su mirada estaba fija en el pequeño grupo de llamas que danzaban en la chimenea, con las pupilas desenfocadas. Lynch observó el sutil cambio de Snape y supo que no podía apresurar las cosas. No continuó con el tema y volvió a mirar las llamas, y el silencio se instaló entre ellos de nuevo. Este silencio era aún más denso que antes. Después de un largo rato, Lynch se levantó lentamente. Casi he terminado mi té, dijo, recuperando su tono tranquilo habitual. Debería volver ahora, revisar el plan de estudios para el nuevo curso y volver a presentarlo. El que presenté hace unos días no pasó la revisión de Dumbledore. Snape no se levantó, sino que simplemente arqueó ligeramente la barbilla. Lynch se dirigió a la puerta y, al poner la mano en el pomo, pareció recordar algo de repente. Volvió la cabeza para decir: por cierto, he oído que mejoraste la receta de la poción del infierno viviente, reduciendo los efectos secundarios de las habas somníferas. Es realmente extraordinario. Me gustaría preguntarte sobre ello en algún momento. Era un tema totalmente inofensivo relacionado con pociones, como la charla trivial entre viejos amigos. Snape hizo una pausa antes de responder secamente. Es solo un método de mezcla mejorado. Nada serio. En mi opinión, cualquier mejora que aumente la estabilidad de las pociones es significativa, sonrió Lynch, esta vez con menos indagación y más sinceridad.
Hablaremos luego, Severus. La puerta se cerró suavemente. Snape se quedó solo en la habitación. Seguía mirando las llamas de la chimenea, pero su mirada era penetrante, ya no vacía como antes. Hay cosas que es mejor que se sepan cuanto menos. Las palabras de Lynch y su expresión resonaron en su mente como la de Yu. Unos segundos después, su mirada recorrió de repente las dos tazas de té sobre la mesita. Una vacía, la otra medio llena, ambas frías desde hacía rato. Agitó bruscamente su varita. Recojan. Las tazas y la tetera, junto con el líquido frío restante, desaparecieron al instante. La mesita estaba vacía, como si nadie se hubiera sentado allí a tomar té. Tras recoger la vajilla, se levantó de golpe, con su túnica negra ondeando, se dirigió a la estantería, sacó un grueso tomo de pociones, lo abrió pero ni siquiera lo miró, sino que lo sujetó con fuerza por el lomo, con los nudillos blancos. Una sensación familiar y repulsiva lo invadió. La de estar excluido del verdadero juego, solo capaz de ver el pequeño cuadrado del campo de batalla frente a él. Aunque sabía que era necesario. Aunque se repetía que no le importaba, la sensación persistía, como una aflicción desagradable y persistente. Harry se sentía fatal. Él y Ron simplemente tenían la peor suerte del mundo. Todo empezó en la estación de King's Cross, una estación que nunca antes había fallado, al menos eso juraba Ron, donde les impidieron el acceso al andén 9 3/4. Entonces, presas del pánico y la rabia, tomaron la decisión que sin duda figuraría entre las más estúpidas del año. Robar el coche volador del señor Weasley. El inicio de su viaje no estuvo exento de diversión. Libres de las ataduras del suelo, sobrevolaron verdes colinas onduladas y caminos sinuosos como pájaros libres. Las nubes parecían casi al alcance de la mano, recordándole a Harry la impresionante conferencia del tío Lynch, el espectáculo de toda la comunidad de Hogwarts suspendida entre las nubes. Por un instante, la adrenalina casi anuló toda inquietud. Sin embargo, la fantasía romántica se desvaneció rápidamente ante la cruda realidad. Al disiparse la emoción inicial, un miedo escalofriante se apoderó del corazón de Harry. ¿Cuán ansiosa y furiosa estaría la señora Weasley después de dejar a los niños? ¿Cómo explicarían la desaparición del coche? Y la pregunta más apremiante era: no había ni una gota de agua en el coche. El hambre y la sed les quemaban la garganta como una llama lenta, consumiendo sus energías. Harry echaba de menos con desesperación el fresco y refrescante zumo de calabaza del expreso de Hogwarts, el tintineo de los bocadillos del carrito y las alegres risas de sus compañeros. Todo aquello ahora parecía tan lejano como un sueño inalcanzable. Justo cuando el cansancio y el arrepentimiento amenazaban con consumirlos por completo, en el horizonte lejano, su vista atravesó las tenues nubes y una silueta familiar se hizo nítida. Imponentes torres y robustas murallas, perfiladas por el resplandor del atardecer, creaban una silueta magnífica y a la vez acogedora. Ya casi llegamos. Gritó Harry con entusiasmo, sintiendo un ardor en la garganta al oírlo, pero una inmensa sensación de alivio inundó su corazón al instante. Al oír esto, Ron prácticamente saltó del asiento del conductor, obligándose a sujetar el volante y a dirigir con firmeza el destartalado coche volador hacia el Castillo de la Esperanza. Pero justo entonces, el motor, que había resistido durante todo el trayecto, emitió una serie de gemidos intermitentes y penetrantes, como los últimos suspiros de una bestia exhausta. Los indicadores del tablero oscilaron violentamente y el coche comenzó a temblar incontrolablemente. Un poquito más. Ayúdame, aguanta. Ron apretó el volante con fuerza, con los nudillos blancos, casi suplicando desesperadamente al coche que se desplomaba bajo él. Tal vez sus súplicas surtieron un mínimo efecto. El coche dio un tirón hacia arriba, luchando por librar el alto muro que bordeaba el lago negro, y se elevó torcido por los aires sobre Hogwarts. Las luces del castillo parpadeaban a lo lejos, la esperanza parecía al alcance de la mano. Sin embargo, su buena fortuna terminó ahí. Justo cuando volaban directamente sobre el lago negro, el motor emitió un lastimero gemido de apagado total, y todo sonido se desvaneció de repente. En el inmenso silencio, solo quedaba el aullido del viento. Entonces, sin previo aviso, la parte delantera del coche se desplomó. Una repentina ingravidez los invadió, con el corazón latiéndoles con fuerza en la garganta. Como un pájaro torpe alcanzado por un rayo, el coche volador se precipitó sin remedio hacia el lago negro. No. El grito de Ron se mezcló con el jadeo de Harry. Intentaron en vano levantar el volante, pero fue inútil.
El viento helado les azotó el rostro y el lago se magnificó rápidamente ante sus ojos, revelando incluso las luces del castillo reflejadas en el agua oscura, creando delicadas ondas. Justo cuando creían que estaban condenados a caer al lago helado, el coche volador, inclinado y fuera de control, rozó la superficie, y su inmenso impulso lo llevó hacia la orilla opuesta del lago negro. Un árbol alto y antiguo en la orilla apareció ante sus ojos como un gigante negro que se abalanzaba sobre ellos, creciendo rápidamente y llenando todo el parabrisas a una velocidad aterradora. No hubo tiempo para reaccionar. Ah. Retrocedamos un poco. Dentro del gran comedor de Hogwarts, la luz de las velas parpadeaba y los vítores llenaban el aire. La ceremonia de selección había terminado y las largas mesas de las 4 casas estaban repletas de estudiantes emocionados que charlaban animadamente. El aire estaba impregnado del tentador aroma de la comida y la animada atmósfera propia del comienzo del curso escolar. En la mesa de los profesores, el ambiente era relativamente tranquilo. Lynch cortaba lentamente un trozo de filete asado, intercambiando de vez en cuando algunas palabras en voz baja con el profesor Flitwick que estaba a su lado. Sin embargo, en ese instante, su mano que sostenía el cuchillo se detuvo un instante. Una fluctuación mágica extremadamente sutil, como las ondas que produce una piedra arrojada a un lago tranquilo, tocó una fibra sensible en el antiguo sistema de defensa de Hogwarts y, a la vez, le llegó al alma. Alguien había entrado por la fuerza en el territorio de Hogwarts desde el exterior. Casi de inmediato alzó la vista, con la mirada fija en Dumbledore, en el centro de la larga mesa. Casi al mismo tiempo, Dumbledore pareció percibirlo también. Su mano, que sostenía una copa de vino, se quedó suspendida en el aire, y un fugaz destello pensativo cruzó sus ojos azules tras las gafas de media luna. Él también había sentido la advertencia que emanaba del castillo. Las miradas de los dos magos se cruzaron brevemente en el aire. Lynch transmitió una pregunta silenciosa con la mirada. Dumbledore negó con la cabeza muy levemente, casi imperceptiblemente, y su barba blanca se meció suavemente. Su mirada serena indicaba claramente que aquello no era asunto suyo y que desconocía la procedencia del intruso. No hacían falta más palabras. Lynch frunció el ceño ligeramente, con la mente a 1000 por hora. Sin siquiera una orden verbal, el cuervo que había estado posado tranquilamente en su hombro abrió de repente los ojos. Extendió silenciosamente sus brillantes alas y saltó ágilmente del hombro de Lynch. Sin emitir un graznido, rozó el suelo sobre la larga mesa de los profesores, y luego, con un elegante planeo, voló silenciosamente sobre las cabezas de los estudiantes, absortos en su comida y conversación, y se dirigió velozmente hacia la enorme puerta de roble del auditorio. Algunos estudiantes que alzaron la vista vieron al cuervo volar hacia la puerta, con un destello de curiosidad en los ojos, pero no le prestaron más atención. La figura del cuervo desapareció en la oscuridad tras la puerta. Unos instantes después, estaba fuera del castillo. Casi al instante, Lynch divisó al supuesto intruso a través de la visión del cuervo. Un coche que se precipitaba desde el cielo, su diseño mugle contrastando con el firmamento del mundo mágico, creando una escena absurda y peligrosa. Pero no era el momento de indagar en el origen del coche. Las pupilas del cuervo se contrajeron, atravesando el parabrisas y captando con claridad las dos figuras familiares pero aterrorizadas en el asiento del conductor. Ron Weasley y Harry Potter, con los ojos cerrados, los rostros pálidos como la muerte, arrastrados por el vehículo descontrolado hacia el infame sauce boxeador. Peligro. La mirada de Lynch se agudizó. A esta velocidad, aunque los ocupantes no murieran, sin duda resultarían gravemente heridos, y ni hablar de los dos niños que claramente no habían tomado ninguna medida de protección. En un instante, el aire alrededor del cuervo que flotaba en el aire se distorsionó, y al momento siguiente, la figura de Lynch apareció silenciosamente a un lado de su descenso. Rápidamente formó un complejo y antiguo sello manual, del que emanaba una suave luz plateada. Justo antes de que el artilugio de acero estuviera a punto de colisionar con el sauce de los piratas, señaló con calma hacia adelante. Detengan el impacto. Como si una mano invisible, enorme y suave lo sostuviera, el vehículo, cargado de una inmensa energía cinética, se detuvo bruscamente, suspendido en el aire. Todo el impacto se disolvió y fue absorbido instantáneamente por una magia prodigiosa. Solo los gritos de terror de Harry y Ron continuaron, impulsados por la inercia, resonando con una claridad excepcional en la noche repentinamente silenciosa. Gritaron durante varios segundos antes de darse cuenta, con retraso, de que el dolor insoportable que esperaban no había llegado.
Los dos abrieron los ojos aterrorizados, conmocionados al encontrar el sauce boxeador congelado a escasos centímetros frente a ellos, incapaz de moverse un ápice. Sin embargo, esta breve calma era extremadamente frágil. Tal vez presintiendo la amenaza del objeto metálico cercano, o tal vez completamente enfurecido por la violenta corriente de aire y los gritos incesantes, el enorme tronco del sauce boxeador se estremeció de repente, como una bestia ancestral despertada de su trance. Innumerables ramas gruesas estallaron con furia, como incontables látigos enfurecidos, azotando con fuerza el coche aparcado frente a él. ¡Bang! 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 Los fuertes impactos resonaron como el redoble de tambores. Las ventanas del coche se hicieron añicos, esparciendo cristales por todas partes. La carrocería del coche crujió dolorosamente bajo los frenéticos golpes, abollándose al instante y deformándose gradualmente. Harry y Ron, dentro del coche, gritaron aterrorizados de nuevo, cubriéndose instintivamente la cabeza y acurrucándose de miedo. Lynch frunció el ceño. La mayor parte de los feroces ataques del Saucebu eran absorbidos por la carrocería metálica del coche. Los dos niños estaban ilesos temporalmente, pero el maltrecho vehículo era claramente irreparable, y el propio sauce había roto muchas ramas al golpear frenéticamente el duro metal, salpicando la savia por todas partes. No podía permitirse demorarse más. Con un movimiento de muñeca, su poder mágico se intensificó repentinamente, y la mano gigante invisible se transformó al instante en un suave cojín, envolviendo el coche destrozado. Las ramas del Saucewood, al ser golpeadas, eran desviadas por una fuerza invisible, incapaces de dañar el coche lo más mínimo. Entonces, manipuló el coche, arrastrándolo fuera del alcance del Saucewood. ¡Clan! El coche fue colocado de forma tosca pero segura en un terreno abierto, lejos del sauce. La carrocería estaba gravemente deformada, casi deshecha, pero al menos estaba fuera de peligro. Despertados por el golpe del coche contra el suelo, los gritos dentro del vehículo cesaron de repente, reemplazados por la respiración agitada de los supervivientes. Harry y Ron, aún conmocionados y temblando, miraban fijamente a través de la ventanilla rota. Vieron al profesor Lynch de pie no muy lejos, erguido, con el rostro sereno e inexpresivo. Pero sus ojos, inusualmente profundos y carentes de emoción en la noche, les indicaron en silencio que había presenciado todo lo ocurrido. En un instante, el último rastro de color desapareció del rostro de Harry. Peor que cometer una falta grave era ser sorprendido con las manos en la masa por un anciano al que respetabas y al que querías impresionar. Harry sintió como si el cielo se hubiera desplomado, con la mente en blanco y aturdida. Ni siquiera recordaba cómo había salido del coche casi destrozado. Cuando sus pies tocaron el suelo de Hogwarts, sintió como si caminara sobre algodón. Instintivamente, bajó la cabeza, temeroso de levantarla, y se movió mecánicamente hasta plantarse frente a la figura silenciosa. El olor a tierra y hierba, mezclado con el penetrante aroma de algún líquido que goteaba del coche, le llenó las fosas nasales, provocándole náuseas. Esperó la mirada de decepción de Lynch y la consiguiente reprimenda atronadora. Sin embargo, la tormenta esperada no llegó. La brisa nocturna solo trajo el tono tranquilo de Lynch, desprovisto de emoción alguna. «Vosotros dos, venid conmigo». Sin siquiera mirarlo, se giró y caminó con paso firme hacia el castillo iluminado. Su espalda lucía tan erguida y serena como siempre, como si simplemente hubiera dado un paseo desde el gran comedor. Harry se quedó paralizado, incapaz de comprender aquella reacción tan indiferente. El marcado contraste lo dejó perplejo. Ron, claramente más acostumbrado a los gritos directos, miró a Harry con ansiedad. Al ver a Harry aún allí parado, estupefacto, le dio un codazo y le insistió con voz baja y urgente. «Date prisa». Harry salió de su ensimismamiento, dudó un instante y luego siguió apresuradamente a Ron, tropezando tras la alta figura. El camino desde el lago negro hasta el castillo no era ni largo ni corto, pero estaba sumido en un silencio asfixiante para Harry y Ron. Solo el eco de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Un tap, tap constante y rítmico, seguido de sus pasos algo apresurados y arrastrados. El silencio de Lynch resultaba más angustioso para Harry que cualquier reprimenda severa. El tío Lynch no había hecho ni una sola pregunta, ni había proferido una sola maldición. Debía de estar furioso. El corazón de Harry se le encogió, helándose. Aquel silencio se sentía como la indiferencia de la desesperación absoluta, demasiado cansado para decir nada más. Preferiría que el tío Lynch se diera la vuelta y les diera una buena reprimenda en ese mismo instante a seguir adelante en ese silencio.
Echó una mirada furtiva a Ron, a su lado, y vio que el rostro de su amigo estaba igual de pálido, con los labios apretados, claramente sometido también a una inmensa presión psicológica. Parecían dos prisioneros arrastrados por cuerdas invisibles, siguiendo abatidos a su juez hacia un final desconocido, pero inevitablemente trágico. Las luces del castillo se acercaron, pero no ofrecían calor ni consuelo. Al contrario, parecían los ojos fríos e indiferentes de una bestia gigantesca, observando su miedo y su inquietud. Al llegar a la puerta, varias figuras salieron apresuradamente del castillo. Encabezando la lluvia de veneno estaba la profesora McGonagall, quien claramente venía directamente de la cena, aún con su túnica verde esmeralda. Sin embargo, su expresión distaba mucho de su habitual compostura, ahora llena de seriedad y preocupación manifiesta. Detrás de ella venían la profesora Sprout y la señora Pomfrey. Snape, como una sombra silenciosa y persistente, apareció el último, con su túnica negra casi fundiéndose con su rostro sombrío. La llegada de las profesoras se debía a la urgente notificación de Lynch en la mesa de profesores, justo después de que su clon de cuervo rescatara a Harry y Ron de la furia del sauce. Como subdirectora y jefa de Gryffindor, la profesora McGonagall, tanto moral como prácticamente, debía ocuparse personalmente de grave incidente que involucraba a sus alumnos. La profesora Sprout, experta en botánica mágica, necesitaba evaluar de inmediato el estado del sauce, que había sufrido una calamidad inmerecida. La señora Pomfrey era alguien a quien Lynch había invitado expresamente para examinar a los dos niños. Su magia curativa profesional podría calmar su miedo y tratar cualquier herida menor que la percepción mágica pudiera pasar por alto. En cuanto a Snape, Lynch arqueó una ceja casi imperceptiblemente. Este hombre no había sido invitado. Había oído rumores y los había seguido con semblante adusto. Su propósito era obvio, como lo demostraba la mirada fija que había dirigido a Harry desde el momento en que apareció. Harry, por supuesto, sentía la mirada penetrante y tangible de Snape, pero estaba demasiado débil para prestarle atención. Profesora Lynch, ya llegamos. ¿Están bien los niños? Tan pronto como salió por las puertas del castillo y vio a Lynch y sus acompañantes acercándose, la profesora McGonagall se detuvo en seco. Su voz, lo más firme posible pero aún temblando ligeramente, le preguntó a Lynch con ansiedad. Mientras hablaba, su mirada penetrante recorrió rápidamente a Lynch, luego a los dos niños desaliñados y asustados que estaban detrás de él, evaluando rápidamente su estado. Casi en cuanto la profesora McGonagall terminó de hablar, la señora Pomfrey demostró su profesionalidad. Sin dudarlo, se dirigió directamente al lado de Harry y Ron. La señora Pomfrey dio un paso al frente rápidamente. Golpeó ligeramente su varita, cuya punta emitió un suave brillo que envolvió a los dos chicos como luciérnagas. ¿Les duele algo? ¿Están mareados? Preguntó en voz baja, examinándoles cuidadosamente los brazos, la frente y las rodillas, de la cabeza a los pies, sin pasar por alto ninguna posible lesión oculta. «Están bien, solo un poco conmocionados», respondió Lynch con calma a la pregunta de la profesora McGonagall, tranquilizándola un poco. No hay lesiones externas graves a simple vista, pero los detalles más específicos, como si hay conmoción cerebral o shock mágico, solo se conocerán tras el examen profesional de la señora Pomfrey. La profesora McGonagall respiró hondo, con la mirada fija una vez más en Harry y Ron. Potter. Weasley. Finalmente recuperó su voz habitual, cuya severidad hizo temblar involuntariamente a los dos chicos. Esto hizo que el examen de la señora Pomfrey fuera aún más suave y meticuloso. ¿Ustedes pueden explicar qué sucedió? Un coche Muggle volador, modificado mágicamente, respondió Lynch, dando un paso al frente y hablando con los dos chicos, que se habían quedado momentáneamente sin palabras. Obviamente, planeaban conducirlo hasta Hogwarts, pero el aterrizaje fue muy brusco y el coche se dirigió directamente hacia el sauce boxeador. Lo intercepté justo antes del impacto. El vehículo está aparcado junto al lago. Hizo una breve pausa y añadió. El sauce boxeador, asustado, atacó violentamente el vehículo y puede que haya sufrido algunos daños. Algunas ramas están rotas y rezuma savia. Miró a la profesora Sprout, que estaba a su lado. Me temo que tendré que pedirle que lo revise usted misma, profesora. Pobre sauce. Mejor voy a ver qué le pasa ahora mismo. El sauce boxeador es muy sensible. Exclamó la profesora Sprout con voz llena de preocupación y urgencia. No puede soportar más estímulos. Antes de terminar de hablar, ya se había abierto paso entre la multitud, corriendo hacia el sauce boxeador,
que lloraba en silencio en la orilla opuesta del lago negro, con sus túnicas rozando la hierba. En ese momento, la señora Pomfrey había terminado su examen inicial. Sin fracturas, sin hemorragia interna, cierta alteración en la circulación mágica, pero principalmente debido a un shock extremo, anunció con seguridad. Sin embargo, aún necesito llevarlos de vuelta al hospital escolar para un examen más exhaustivo antes de quedarme completamente tranquila. La mirada de Snape permaneció fija en Harry como un hierro frío y ardiente, casi quemándole la piel. Cuando la señora Pomfrey expuso claramente los resultados del examen inicial, respiró levemente, casi imperceptiblemente. La tensión en su mandíbula pareció relajarse casi imperceptiblemente, y la tensión en sus hombros y espalda bajo sus túnicas negras tal vez disminuyó un poco. Pero el cambio fue fugaz, tan rápido como una ilusión. Al segundo siguiente, una sonrisa familiar, pegajosa y maliciosa apareció en sus finos labios. Increíble, la voz profunda de Snape se deslizó en el aire como una serpiente venenosa que se arrastra entre la hierba. Potter y su fiel compañero Weasley, una vez más con su escandalosa estupidez, desafiaron con éxito los límites de las reglas de Hogwarts, y casi solo un poco casi dejaron que sus patéticas vidas terminaran en un árbol. Su mirada recorrió a Harry con disgusto, y el sarcasmo en sus palabras se agudizó. Conduciendo una chatarra muggle robada y modificada ilegalmente por un capricho de aventura aérea. Supongo que esto hereda el gusto superior y el profundo respeto por las reglas de tu padre, Potter. Snape chasqueó la lengua, cada sílaba rezumando veneno. ¿Acaso crees que lucirte en el campo de Quidditch no es suficiente, que tienes que provocar un espectacular accidente a gran altura y una destrucción total en la primera noche de clases? Qué lástima, tu nauseabunda, dijo. Una oleada de sangre caliente subió a las mejillas de Harry, y su miedo anterior fue reemplazado al instante por un torrente de rabia. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos verdes ardiendo de furia, a punto de replicar, pero entonces se encontró con la mirada serena de su tío Lynch a su lado. Esa mirada no le convencía a Snape, pero tenía un poder que lo tranquilizaba. A Harry se le hizo un nudo en la garganta, tragándose las palabras que habían salido de su boca, y solo apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en las palmas. Los ojos oscuros de Snape se entrecerraron con satisfacción ante la reacción de Harry. Continuó, dirigiendo la mirada a la profesora McGonagall, cuyos labios se apretaban en una fina línea. Vuestra imprudencia y necedad no solo os han puesto en peligro, sino que también han destruido una posesión preciosa de la escuela. Una planta mágica invaluable y peligrosa. Creo que la profesora McGonagall como subdirectora y su decano idearán medidas disciplinarias suficientemente memorables para garantizar que semejante insensatez, propia de quienes buscan llamar la atención, no vuelva a repetirse jamás. Las palabras de Snape, aunque duras, apuntaban a una verdad innegable. Se trataba de una violación terrible. Hasta entonces, la peor falta que la profesora McGonagall había tenido que afrontar en Hogwarts había sido la de los gemelos Weasley y Peeves pintando un aula. El comportamiento de Harry y Ron era mucho más grave. La profesora McGonagall miró a los dos chicos, presas del pánico y con aspecto de zorro y lobo, que tenía delante, y luego a Snape, que estaba a su lado. Snape permanecía de pie fuera de las puertas del castillo, medio oculto entre las sombras, con su rostro, generalmente sombrío, ahora iluminado por el placer. Aguardaba su veredicto. La profesora McGonagall sabía que cualquier castigo inferior a terrible sería interpretado inmediatamente por Snape como una clara parcialidad y se convertiría en su futura excusa para atacar a Gryffindor y a ella misma. La disciplina de Hogwarts debía mantenerse, y la justicia al menos en apariencia debía prevalecer. Pensando esto, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, su voz era inusualmente fría y clara. Cada palabra resonaba como una piedra al caer al suelo, hiriendo profundamente a los dos chicos. Dada la gravedad de sus actos, las terribles consecuencias potenciales y el hecho de que esto viola por completo las normas de Hogwarts y el código de conducta que se espera de un Gryffindor, hizo una pausa, pronunciando su veredicto final. Los dos. 150 puntos cada uno. En el instante en que la profesora McGonagall pronunció esas palabras, Harry sintió como si hubiera caído al infierno. Recordó al instante los sucesos del curso anterior. Para deshacerse del Ridgeback noruego de Hagrid, él, Hermione y Neville habían perdido un total de 150 puntos, lo que casi le costó a Gryffindor la Copa de las Casas. Aquel período fue el más difícil para él en Hogwarts. Las miradas extrañas y los susurros de sus compañeros le atravesaban el corazón como cuchillas afiladas. Y ahora, él y Ron solos habían perdido 300 puntos.
Esto era prácticamente una sentencia de muerte para la copa de las casas. Abrumado por el miedo y la vergüenza, ya se imaginaba convertido en un paria en la sala común, y de hecho, en toda la torre de Gryffindor, un paria odiado por todos. Un impulso desesperado lo llevó a aferrarse a un último resquicio de esperanza. Su mente daba vueltas y casi exclamó: pero, profesor. Ni siquiera estábamos en el colegio cuando subimos al coche. Esto, estrictamente hablando, esto no es una infracción de las normas escolares. ¿Ah, sí? Lo interrumpió Snape de inmediato con un tono suave, casi hipócrita, apenas disimulando su satisfacción. Así que, Potter, ese sauce boxeador quejumbroso crecía en Hogsmeade. Cuando estrellaste tu ridículo coche volador contra él, ¿no entraste en territorio de Hogwarts? ¿O es que tu cerebro, cegado por el zumo de calabaza, cree que los límites del colegio solo llegan hasta las puertas del castillo? Harry se quedó sin palabras, con el rostro pálido como la muerte. Justo entonces, Lynch habló con calma. Su voz, como hielo en agua hirviendo, congeló al instante la tensa atmósfera y encendió un tenue destello de esperanza en el corazón de Harry. Estrictamente hablando, profesor Snape, la plena efectividad de las normas escolares suele comenzar después del banquete de bienvenida y cuando los alumnos se instalan oficialmente en sus dormitorios. Mañana, 2 de septiembre, comienzan las clases del nuevo semestre y la administración completa. Hoy, en teoría, todavía forma parte del período de preparación previo al semestre. Harry miró de repente al tío Lynch, con los ojos brillantes de sorpresa y gratitud. No esperaba que el tío Lynch, quien antes había sido poco amable con él, intercediera por él en ese momento crucial, lo que significaba que el tío Lynch no se había dado por vencido. Snape se giró bruscamente hacia Lynch. Que un alumno sea castigado no debe depender únicamente de cuándo ocurrió. También debe depender de dónde ocurrió. Lynch sonrió. Estoy completamente de acuerdo. El lugar donde ocurrió el comportamiento es crucial. En este caso, el comportamiento tuvo lugar fuera de Hogwarts, pero las consecuencias ocurrieron dentro de Hogwarts. Por lo tanto, estoy de acuerdo en castigarlos a ambos, pero este castigo no debe recaer sobre toda la casa Gryffindor. Los oscuros ojos de Snape se entrecerraron aún más, su gélida ira casi palpable. Sofismas, profesora Lynch. Su comportamiento, independientemente del día en que ocurrió, fue tan insensato y peligroso como hoy. Basta. La profesora McGonagall respiró hondo, interrumpiendo a Snape, con una expresión compleja. Las palabras de Lynch le recordaban la precisión de las reglas, pero esto no disminuía la gravedad de las acciones de los dos chicos. Una deducción de 300 puntos podría ser demasiado severa desde el punto de vista procedimental, pero el castigo no podía ser indulgente. Incluso considerando el factor tiempo, lo que han hecho es absolutamente imperdonable. Su mirada se agudizó de nuevo, volviéndose tan penetrante como la de un águila. Gryffindor les descuenta 100 puntos. Por no enseñarles 2 principios básicos de conducta. A Harry y Ron se les heló la sangre al mismo tiempo, pero comparado con los 300 puntos anteriores, esto era casi un alivio, aunque seguía siendo un comienzo devastador para cualquier casa. Sin embargo, el veredicto de la profesora McGonagall estaba lejos de terminar. Además, castigo. 3 meses. Su voz no admitía réplica. Todas las noches de la semana y todo el sábado, estarán a disposición de sus respectivos profesores, realizando los trabajos más sucios y duros de Hogwarts. Hasta que ella considere que son plenamente conscientes de sus errores y que han enmendado sus faltas. Hizo una pausa, con la mirada fija en Ron. Y escribiré a sus familias de inmediato, detallando todo lo que sucedió esta noche. Debo informarles a sus padres que su hijo casi termina en San Mungo en vísperas del inicio de clases, o peor. Finalmente, le dio a Harry el devastador veredicto. Durante este periodo, señor Potter, tiene prohibido participar en cualquier entrenamiento o partido de Quidditch. Hasta que termine su castigo. Señor Weasley, queda usted excluido de las próximas pruebas de selección de Quidditch. No, profesora. Exclamó Harry, palideciendo aún más que cuando escuchó la deducción. ¿No poder jugar al Quidditch? Esto era 1.000.000 de veces peor que limpiar baños durante todo un año. Ron dejó escapar un gemido. Había estado esperando con ansias las pruebas para el equipo de segundo año, y ahora todo se había esfumado. No hay lugar para la negociación. Espetó la profesora McGonagall. Ahora, vayan con la señora Pomfrey al hospital escolar. Quiero que parezca que han hecho algo bien cuando los vean mañana en clase. La señora Pomfrey se adelantó de inmediato y tomó a los 2 chicos angustiados en brazos.
Muy bien, chicos, vengan conmigo. Necesitan un sedante fuerte y descansar bien esta noche. Harry y Ron seguían a la señora Pomfrey, abatidos, como dos prisioneros camino a su ejecución. Los escalones de piedra de la entrada del castillo les parecieron excepcionalmente largos en ese momento. Tras dar solo unos pasos, Harry recordó de repente algo importantísimo, se detuvo en seco y se giró. «Profesora McGonagall», exclamó con voz estridente en el vacío. Nuestro equipaje. Y nuestras cosas, todo sigue en ese coche». Antes de que la profesora McGonagall, cuyo rostro aún estaba pálido, pudiera responder, Lynch dijo con calma: «No se preocupe por eso, señor Potter. Si todo va bien, su equipaje ya debería estar en sus dormitorios de la Torre de Gryffindor». Harry y Ron estaban atónitos, con el rostro lleno de confusión. Resultó que, en la cena de bienvenida de Hogwarts, los más ocupados eran, sin duda, los elfos domésticos, que no paraban de moverse por la cocina. Pero Tots, el elfo doméstico personal de Lynch, asignado por Dumbledore, no tenía que ocuparse a eso y estaba bastante ocioso, así que había estado esperando junto a Lynch. Justo ahora, después de que la verdadera forma de Lynch avisara con urgencia a la profesora McGonagall y a los demás en la mesa de profesores, llamó en silencio a Tots y le ordenó que sacara el equipaje de Harry y Ron del problemático vagón lo más rápido posible y lo llevara directamente a sus respectivos dormitorios. Gracias, profesora Lynch. Harry y Ron le dieron las gracias rápidamente, lo que probablemente fue el único pequeño consuelo en aquella noche tan terrible. Al menos no tenían que pensar en cómo rebuscar entre un montón de trastos y ramas de sauce para recuperar sus libros de texto y túnicas. Se dieron la vuelta, listos para seguir a la señora Pomfrey. Esperen. La voz severa de la profesora McGonagall resonó a sus espaldas. Debo añadir algo. Además del castigo y la prohibición de jugar al Quidditch, deben escribir una carta de disculpa cada uno. No menos de 7 páginas de pergamino. Los hombros de Harry y Ron se encogieron aún más. Quiero que me expliquen con todo detalle, sin reservas, los pormenores de este asunto. Y, lo más importante, asegúrense de que ambos comprendan profunda y sinceramente la gravedad de sus errores y las desastrosas consecuencias que podrían tener. Entréguenlas en mi despacho antes de su castigo mañana por la noche. Sí, profesora McGonagall. Los dos asintieron con desgana, perdiendo la última pizca de esperanza. Las pesadas puertas del castillo se cerraron lentamente, tragándose a los dos chicos y a Madame Pomfrey. Afuera, la profesora McGonagall miró hacia donde habían desaparecido, suspiró profundamente y luego se volvió hacia Lynch y Snape. Será mejor que vayamos al lugar de los hechos de inmediato y revisemos el coche y el sauce boxeador. Yo iré primero, asintió Lynch levemente. Snape emitió un suave sonido nasal de disgusto. No me interesa ese montón de chatarra muggle ni ese sauce rabioso. Se sacudió la túnica negra, se giró y se alejó, desapareciendo entre las sombras del castillo como un murciélago gigante. De camino al lago, Lynch y la profesora McGonagall permanecieron en silencio, en un ambiente algo sombrío. La brisa vespertina susurraba entre la hierba, trayendo la niebla del lejano lago negro y el tenue y melancólico crujido de las ramas proveniente del sauce boxeador. La profesora McGonagall caminó durante un largo rato, con los labios apretados, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Finalmente, tras mucha vacilación, habló con una voz mucho más suave que antes. Profesor Lynch, dijo, con la mirada fija en el oscuro lago que se extendía ante ellos, no en Lynch, debo darle las gracias. Gracias por su oportuna intervención para salvar a Potter y Weasley. Si no fuera por usted, las consecuencias de esta noche y ni siquiera puedo imaginarlas. Es usted muy amable, profesora McGonagall, respondió Lynch con calma, con su tono tan firme como siempre. Proteger a los alumnos es el deber de todo el profesorado de Hogwarts. Simplemente hice lo que debía hacer. La profesora McGonagall frunció los labios y le dirigió a Lynch una rápida y cautelosa mirada. Seguía considerándolo una persona sumamente peligrosa. Pero también tenía que admitir que, a pesar de su comportamiento errático e incomprensible, no había permitido que ningún alumno resultara herido bajo su cuidado desde que asumió el cargo. Ante un incidente como el de esa noche, quizá solo Dumbledore en todo Hogwarts podría igualar la rapidez mental y la capacidad de resolución de problemas de Lynch. Quizá Dumbledore tenía alguna razón para permitirle trabajar en el colegio que ella había pasado por alto. La opinión de la profesora McGonagall sobre Lynch comenzó a cambiar ligeramente, para bien. Llegaron rápidamente al lugar de los hechos. El sauce boxeador parecía más tranquilo después de que la profesora Sprout agitara su varita.
Sus ramas rotas, envueltas en una luz mágica, sanaban lentamente. Pero Lynch y la profesora McGonagall fruncieron el ceño casi al mismo tiempo. El destartalado coche que debería haber estado junto al lago había desaparecido. Solo quedaba un parche de hierba pisoteada y dos claras huellas de neumáticos que se adentraban directamente en las profundidades del bosque oscuro. «Pomona», exclamó la profesora McGonagall, volviéndose inmediatamente hacia la profesora Sprout, que estaba curando con esmero al sauce boxeador. «¿Dónde está el coche? ¿Dónde se fue el coche que provocó el accidente?» La profesora Sprout alzó la vista, con el rostro aún preocupado por el sauce. Parecía desconcertada. «¿Coche? ¿Qué coche? No vi ningún coche aquí cuando llegué, Minerva. Solo vi a mi pobre amigo maltrecho». Mientras hablaba, no pudo evitar acariciar una gran rama rota. Justo entonces, se oyó un suave pop, y el elfo doméstico Torch apareció de la nada junto a Lynch y la profesora McGonagall, al lado del lago. Su repentina aparición hizo que la profesora Sprout, que describía las heridas de Willow, se detuviera. «Buenas noches, profesora McGonagall, profesora Sprout». Sus grandes ojos recorrieron rápidamente la escena antes de hacer una breve reverencia a las otras dos profesoras. Lynch miró a Torch. «¿Han entregado el equipaje de los dos estudiantes?» Torch respondió en voz alta. «El equipaje del señor Potter y el señor Weasley ha sido entregado sano y salvo en su dormitorio. Torch, vuelve y limpia el césped». Lynch emitió un suave HMM y continuó. «Torch, cuando llevabas el equipaje, el coche hizo algo extraño. ¿Sabes dónde está ahora?» «Torch lo sabe, señor», respondió el elfo con voz chillona. «Torch fue a buscar el equipaje como usted le indicó. Pero mientras Torch lo llevaba, esa cosa enorme empezó a moverse sola de repente». Una expresión de temor persistente cruzó el rostro de Torch. De repente hizo un ruido ensordecedor, y se encendieron las luces de delante. Escupió a Torch y a todo lo que no había tenido tiempo de sacar por la puerta. Entonces, con un estruendo, la puerta se cerró de golpe sola. Se lanzó al bosque como un potro desbocado. Torch no pudo detenerlo. Señaló las dos huellas de neumáticos bien definidas en el suelo, que se perdían en la oscuridad infinita del bosque prohibido. El coche volador que provocó tal desastre escapó por sí solo. El coche que aquella noche había sido guardado bajo llave desapareció inesperadamente en lo profundo del bosque prohibido, dejando la minuciosa investigación in situ sin objetivo. La profesora McGonagall frunció el ceño, contemplando la oscuridad del bosque prohibido, y al final solo pudo suspirar con impotencia. La profesora Sprout, sin embargo, estaba más preocupada por su sauce boxeador. Tras confirmar que Lynch y McGonagall ya no necesitaban su información sobre el coche, se dedicó por completo a su tratamiento. Lynch se despidió brevemente de la profesora McGonagall y la profesora Sprout, y luego regresó al castillo. El elfo doméstico Torch se quedó atrás, limpiando alegremente los fragmentos de vidrio y las huellas de barro que habían dejado los neumáticos en el césped, tarareando una melodía desafinada. Continuaron su camino en silencio. Al entrar en el castillo y llegar al gran comedor, el cuervo clon de Lynch se desvaneció silenciosamente. Al instante siguiente, un cuervo negro azabache batió sus alas, voló hacia el gran comedor y aterrizó con gracia en el hombro de Lynch, junto a la mesa de los profesores. Mientras tanto, Harry y Ron fueron sometidos a un examen exhaustivo en la enfermería del colegio por la señora Pomfrey, quien les diagnosticó shock extremo acompañado de una leve alteración mágica y les administró a la fuerza una botella de una poción calmante de sabor extraño pero muy efectiva. La señora Pomfrey les ofreció amablemente unos sándwiches y jugo de calabaza. Tras esta tardía cena, los dos, exhaustos, subieron de nuevo a la torre de Gryffindor. Muchos estudiantes seguían despiertos en la sala común, incluida una ansiosa Hermione. Ante las preguntas preocupadas de todos sobre por qué se habían perdido la cena, los dos se sonrojaron y tartamudearon, diciendo vagamente que habían tenido un pequeño problema, logrando salir airosos con sus expresiones de cansancio. Sin embargo, esta breve tranquilidad se vio completamente truncada en el desayuno del día siguiente. El rugido de la señora Weasley resonó por todo el gran comedor de Hogwarts, anunciando la hazaña de los dos. Estrellar su coche volador contra el sauce de corazones con un volumen tan alto que podría haber hecho añicos los cristales. Ron deseó poder esconderse debajo de la mesa. Le ardían las orejas, y las risas exageradas y los comentarios burlones que brotaban de la mesa de los Malfoy solo los avergonzaban aún más. Luego, cerca del mediodía, los observadores alumnos de Gryffindor notaron algo extraño.
Aunque Hermione había conseguido 5 puntos para Gryffindor, como de costumbre, en la clase de encantamientos esa mañana, el rubí del reloj de arena de la casa no había subido. Seguía lamentablemente bajo. La respuesta apareció rápidamente en el tablón de anuncios de la sala común de Gryffindor. Un aviso de la profesora McGonagall anunciando que a la casa Gryffindor se le habían descontado 100 puntos por graves infracciones del reglamento escolar cometidas por Harry Potter y Ron Weasley. Un silencio sepulcral se apoderó del tablón, seguido de miradas de decepción casi congeladas y quejas. La situación de Harry y Ron, tal como Harry había predicho la noche anterior, se había vuelto increíblemente difícil. Parecían haberse convertido en una plaga andante, y dondequiera que iban, ya no eran recibidos con bienvenida, sino con silenciosa condena y rechazo. Aún más difícil era el confinamiento nocturno. El señor Filch ya había reclamado a Ron con entusiasmo, anunciando con una voz burlona y alegre que Ron tendría que fregar a mano todos y cada uno de los baños del castillo todas las noches durante los próximos meses, hasta que brillen y reflejen tu estúpida cara. En cuanto a Harry, esperaba enfrentarse al escobillador con Ron, pero le informaron de que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, le quitaría su confinamiento. Durante varias horas después de la cena, Harry se vio obligado a permanecer en el despacho de Lockhart, rodeado de sus propias fotografías, escuchando a Lockhart relatar sus gloriosas hazañas y escribiendo mecánicamente respuestas para sus fanáticos admiradores, firmando con el extravagante nombre de Lockhart. Era una auténtica tortura mental. Deseaba poder intercambiar lugares con Ron, el hombre que limpiaba los inodoros. Cuando ambos regresaron a la sala común, exhaustos, casi se desplomaron en sus sillones. Solo Hermione los esperaba. En lugar de regañarlos, intentó animarlos. Escuchen, los puntos ya están descontados, no sirve de nada enfadarse. Pero pueden recuperarlos estudiando mucho y respondiendo preguntas en clase. Yo conseguí más de 100 puntos para la casa el año pasado. Ron replicó con desgana. Eso es porque eres Hermione Granger, un caso especial y... Pero el corazón de Harry se conmovió. Aunque la esperanza era escasa, parecía ser la única manera de aliviar su culpa y remordimiento. Incluso si solo podían recuperar un punto, lo haría sentir un poco mejor. Así que, a la mañana siguiente, en la clase de pociones, Harry escuchó con una atención inusual, no solo por los posibles puntos extra, sino también para dominar realmente el conocimiento. Estaba más concentrado que nunca, registrando meticulosamente cada paso y cada punto que Snape mencionaba. Incluso se contuvo cuando Snape lanzó sus habituales comentarios sarcásticos, sin perder la compostura. Esto, a su vez, sorprendió y molestó al profesor Snape. Descubrió que, incluso cuando usaba el lenguaje más duro para insinuar que Potter había heredado la arrogancia y la estupidez de su padre, el chico de ojos verdes ya no se irritaba ni perdía la compostura con tanta facilidad como el trimestre anterior. Harry simplemente lo miró fijamente con calma, incluso con terquedad, con esos ojos verde esmeralda tan parecidos a los de su madre, y luego siguió sus instrucciones. Esta resistencia silenciosa y concentrada incomodaba a Snape más que cualquier réplica impulsiva. Esa tarde, después de que Filch llevara de nuevo a la señora Norris, que cuidaba del gato, ante Ron con esa mirada desagradable y lo llevara a limpiar el baño, Harry esperó expectante la llamada del profesor Lockhart. Sin embargo, no fue la hermosa lechuza de Lockhart quien vino a informarle, sino un elfo doméstico con frac negro. Tots le entregó a Harry una nota, que al desplegarse reveló una sola línea de letra sencilla. A las 7 de la noche, en la oficina del Departamento de Investigación Mágica en el segundo piso. Profesor Lynch. Harry tomó la nota, atónito. Su confinamiento solitario había terminado gracias al tío Lynch. Esto era completamente inesperado. Una compleja mezcla de emociones lo invadió. Una leve sensación de alivio, pero sobre todo, una profunda inquietud. A las 7 en punto de esa noche, Harry llamó a la puerta de la oficina del Departamento de Investigación Mágica, en el segundo piso. Adelante, dijo Lynch con voz tranquila desde dentro. Harry empujó la puerta y se encontró con una escena completamente distinta a cualquier escenario de aislamiento que hubiera imaginado. El mobiliario era muy sencillo. Un escritorio, unas cuantas sillas y las estanterías de la pared con pocos libros. La oficina apenas mostraba señales de uso. Lynch estaba sentado tras el escritorio, y el cuervo sobre su hombro parecía una escultura en la penumbra. Levantó la vista y su mirada se encontró con la de Harry. Buenas noches, Harry. Tu aislamiento no es aquí. Antes de que comience, necesito que respondas una pregunta. ¿Y qué estabas pensando cuando conducías ese coche hacia el cielo?
El corazón de Harry dio un vuelco, pero enseguida lo invadió una sensación de alivio. Lo que tenga que pasar, pasará, y suspiró aliviado. El tío Lynch aún se preocupaba por él. Esa certeza le llegó al corazón. Se acercó al escritorio y, sin ocultar nada, le contó a Lynch toda la historia. Desde la repentina imposibilidad de entrar en el andén 9 3/4, pasando por la sugerencia de Ron de ir en coche, hasta el peligroso viaje y, finalmente, la desesperación de estrellarse contra el sauce boxeador. Lynch escuchó en silencio, sin hablar de inmediato, limitándose a tamborilear suavemente con los dedos sobre la mesa. El golpeteo constante y rítmico era como el péndulo de un reloj de cuenta atrás, cada golpe golpeaba el corazón de Harry. Alzó un poco la cabeza, siguiendo involuntariamente con la mirada aquellos dedos delgados, sintiéndose como un prisionero a la espera de su sentencia. Momentos después del estreno en línea del libro en 55H5, Lynch habló con voz desprovista de ira, con una preocupación que Harry pudo percibir. Solo consideraste la consecuencia más superficial e insignificante. La posible reprimenda por no llegar a tiempo al colegio. Ignoraste automáticamente una serie de consecuencias mucho más graves, incluso catastróficas. Podrías haber esperado a que los Weasley regresaran y que te llevaran como un adulto. Ya fuera en coche o por la Red Flu, en el peor de los casos llegarías un poco tarde, y si la razón del retraso era válida, el colegio lo entendería perfectamente. Incluso podrías haberte puesto en contacto conmigo inmediatamente, o con cualquier profesor del colegio. Yo te habría proporcionado una forma segura de llegar al castillo. Sin embargo, no elegiste ninguna de estas opciones. Su mirada se endureció, fija en Harry. Elegiste la opción más insensata y peligrosa de todas. Bajo esa mirada penetrante, Harry sintió cómo se desvanecían todas sus excusas y deseos, sin dejarle escapatoria. Instintivamente, evitó esa mirada, fijándose en una mancha en sus gastados cordones. Tuvieron muchísima suerte de llegar hasta la frontera de Hogwarts antes de que el carruaje perdiera el control. Imaginen si hubiera fallado a mitad de camino, mientras sobrevolaban una ciudad densamente poblada o un páramo desolado, y se hubieran precipitado desde miles de metros de altura y les habrían salvado sus hechizos de levitación o de absorción de impactos. Preguntó Lynch con voz ligeramente más suave. Si eso hubiera ocurrido, los Weasley y yo probablemente estaríamos preparando los funerales de Harry y tuyo y de Ron ahora mismo. Esas palabras le hirieron la nuca a Harry. Se encogió involuntariamente, como si pudiera ver el llanto desconsolado de la señora Weasley y a Hagrid sollozando con un enorme pañuelo sobre el rostro. Bajó la cabeza profundamente, no por vergüenza, sino por un miedo tardío, casi abrumador. Un escalofrío lo recorrió. Desde ayer hasta ahora, él y Ron habían estado preocupados por el castigo y las críticas que recibían, sin considerar jamás el peor escenario posible. Sí, solo habían pensado en llegar a tiempo al colegio, ignorando por completo esos terribles y sí. Lo siento, tío Lynch, dijo Harry con voz ronca. Pero Lynch no respondió, solo lo miró, mientras sus dedos seguían tamborileando sobre el escritorio. Un largo silencio se apoderó del despacho, y Harry incluso sintió que su corazón comenzaba a latir al ritmo de los golpeteos de su tío Lynch. Tras una larga pausa, la voz de Lynch resonó de nuevo, con un tono más suave pero aún serio. Lo sé, Harry, anhelas la aventura, eres impulsivo y tiendes a actuar por capricho. Es un rasgo arraigado en los genes de Gryffindor, y no te pido que lo abandones por completo. Se levantó, rodeó el escritorio y se plantó frente a Harry. Pero recuerda, actuar por impulso es una imprudencia. La verdadera valentía reside en conocer todas las posibles consecuencias de tus actos, sopesarlas cuidadosamente y aún así elegir llevarlos a cabo, teniendo el coraje de asumir todas las responsabilidades que conllevan. Hizo una pausa, como si pudiera leerle el corazón a Harry. Además, no rechaces la ayuda de los adultos. Confiar en nosotros no es debilidad. Protegerte, guiarte y ayudarte a corregir tus errores. Esa es nuestra responsabilidad como adultos. Nuestra existencia es para ayudarte con aquello que no puedes manejar, para ayudarte a crecer sano y salvo, no para quedarnos de brazos cruzados y dejar que te enfrentes solo a peligros que superan con creces tus capacidades. ¿Entiendes, Harry? Sí, tío Lynch. Harry asintió con vehemencia. De verdad había asimilado esas palabras, no solo las había repetido. Las palabras del tío Lynch eran como un espejo nítido que le permitía, por primera vez, examinarse a sí mismo no desde la perspectiva de lo que hizo, sino desde la perspectiva de por qué siempre lo hizo.
De repente se dio cuenta de que conducir el coche volador al colegio no había sido un acto aislado de locura, sino un microcosmos de sus patrones de comportamiento arraigados. Ante cualquier obstáculo, su primer impulso nunca era pedir ayuda, sino lanzarse temerariamente hacia adelante, como si intentara demostrar algo a alguien. O quizás, en su infancia en el ambiente claustrofóbico de los Dursley, llorar y pedir ayuda nunca le trajo rescate, solo más burlas y castigos. Con el tiempo, puedo hacerlo solo se convirtió en algo más que un eslogan. Se convirtió en una coraza que protegía su frágil corazón. Y ahora, esa coraza casi les cuesta la vida a él y a Ron. Estaba tan acostumbrado a afrontar solo los problemas de los Dursley que había olvidado que, en este mundo mágico, podía contar con los demás. Muy bien. Lynch asintió, revolviéndole el pelo a Harry. Recuerda, si alguna vez tienes algo que no puedas manejar, ven directamente a mí. Dicho esto, salió del despacho. Ven conmigo. Harry dudó, siguiéndolo instintivamente. ¿A dónde vamos? El aislamiento no es y tu aislamiento acaba de empezar, dijo Lynch sin volverse, con su voz resonando levemente en el pasillo. Tu naturaleza temeraria e impulsiva necesita un tratamiento específico. Por suerte, el programa que he preparado para tu clase de estudios mágicos este semestre podría ayudarte a solucionar este problema. Bajaban las escaleras, dirigiéndose hacia la fría y oscura zona bajo el castillo. El corazón de Harry volvió a latir con fuerza, pero esta vez no era por vergüenza ni miedo, sino por una mezcla de curiosidad y nerviosismo ante lo desconocido. No sabía qué iba a hacer el tío Lynch, pero presentía que no sería un aislamiento fácil. Lynch condujo a Harry hasta la puerta de un aula apartada en el corredor subterráneo. La puerta parecía común, incluso algo vieja, igual que las de otras aulas abandonadas del corredor. ¿Dónde estamos?, preguntó Harry, sin poder evitarlo, mientras el aire frío a su alrededor lo despertaba un poco. ¿Recuerdas al troll que sembró el caos en el castillo antes de Halloween el año pasado? La voz de Lynch resonó con especial claridad en el corredor vacío. Originalmente estaba prisionero aquí, pero luego escapó y destruyó varias aulas conectadas. Extendió la mano y empujó la puerta de madera, que parecía pesada. Las bisagras crujieron levemente. Me hice cargo de estas aulas dañadas, las derribé y las renové por completo. Esta es el aula para la clase de estudios mágicos de este semestre. Tras la puerta, se abrió un panorama. A la tenue luz de las antorchas, se veía un aula de Hogwarts inusualmente espaciosa y sin ventanas. El suelo, las paredes y el techo eran de ladrillos de piedra gris azulada, que emanaban una atmósfera antigua y digna. Lynch chasqueó los dedos y un punto de luz surgió de su punta, flotando en el centro del aula e iluminando gradualmente todo el espacio. Harry vio entonces que no había pupitres, solo filas de bancos. Lo más llamativo era otra puerta de madera, cerrada herméticamente, al fondo del aula, cubierta de intrincadas runas que brillaban tenuemente. Lynch guió a Harry a través del aula y se detuvo frente a la puerta rúnica. Tu castigo de esta noche, indicó con un gesto, consiste en entrar por esta puerta y salir por la otra. Encontrarás algunos pequeños desafíos en el camino. Haz tu mejor esfuerzo y recuerda. Tu objetivo es llegar al otro lado. ¿Qué clase de desafíos?, preguntó Harry con cautela. Una sonrisa apareció en el rostro de Lynch. Lo descubrirás cuando entres. Te aseguro que no será nada peligroso. Al ver que el tío Lynch no tenía intención de revelar nada, Harry no preguntó más, sacó su varita y la apretó con fuerza. Respiró hondo, dio un paso adelante y colocó la mano sobre la puerta de madera cubierta de runas, preparándose para abrirla. En el instante en que su palma tocó la puerta justo en el punto donde la mano la había tocado, las runas de la puerta se ondularon repentinamente como agua, recorriendo rápidamente toda la superficie antes de desaparecer tras ella. Inmediatamente después, Harry oyó una serie de clics provenientes del interior, como si algún mecanismo dormido despertara. La puerta de madera se deslizó silenciosamente, revelando una oscuridad densa e impenetrable que engullía toda la luz y lo oscurecía todo. Harry miró rápidamente hacia atrás. El tío Lynch seguía allí, imperturbable, con el rostro inexpresivo. Instintivamente giró su varita, ajustándola para un agarre más firme y estable, y las yemas de sus dedos se pusieron ligeramente blancas por la presión. Finalmente, respiró hondo, como si tomara una decisión firme, y se adentró en la oscuridad. Apenas había dado unos pasos cuando la puerta de madera se cerró silenciosa y rápidamente tras él. Los últimos rayos de luz se apagaron por completo, aislando a Lynch y dejándolo solo en aquel espacio desconocido y sombrío. ¡Bum!
Con un sonido repentino, una serie de antorchas se encendieron, su resplandor anaranjado disipando la oscuridad. Harry entrecerró los ojos instintivamente, su atención inmediatamente centrada en la escena que tenía ante sí. Se encontraba en la entrada de un pasillo antiquísimo. Filas pulcras de pilares de piedra nuevos flanqueaban el pasillo. Su piedra, acorde con el estilo antiguo del castillo de Hogwarts, lucía tallada con líneas sencillas. Dispersos entre los pilares había tablones y cajas de madera. Al final del pasillo, otra puerta de madera de estilo antiguo se vislumbraba en silencio, el final predeterminado de aquel viaje. El silencio en aquel espacio repentinamente iluminado duró menos de 3 segundos. Una pared a su izquierda se abrió de golpe sin previo aviso, y 3 maniquíes dorados ocultos tras ella alzaron los brazos simultáneamente, con las palmas abiertas en agujeros. Zas. 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 3 gruesos chorros de líquido negro salieron disparados como flechas de una ballesta en formación triangular, bloqueando por completo su espacio para esquivar hacia la izquierda y hacia adelante. Harry se sobresaltó y, casi instintivamente, se abalanzó hacia la derecha. La tinta rozó su túnica y su espalda, cayendo con varios golpes sordos donde acababa de estar, salpicando una mancha negra, e incluso unas gotas cayeron sobre sus gafas. El corazón le latía con fuerza, y justo cuando iba a levantarse, la losa contra la que apoyaba la mano derecha se hundió ligeramente. Se le encendieron las alarmas, y sin pensarlo, Harry se abalanzó de nuevo hacia un lado. ¡Bang! Una porra cubierta de un grueso acolchado, pero que se movía a una velocidad increíble, surgió de donde había estado su mano, pasando a su lado con un silbido. Si le hubiera dado en la muñeca, podría haber perdido la varita. Harry jadeó, trepando a la parte trasera de una columna de piedra. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un suave clic provino de arriba. Alzó la vista y vio una grieta abrirse en el techo, dejando al descubierto 3 pequeños brazos metálicos colgando. Cada brazo tenía en su extremo una diana circular giratoria que cambiaba constantemente. El pequeño agujero en el centro de la diana apuntaba directamente hacia él. Petrificarlos a todos. Harry no lo pensó 2 veces y lanzó uno de sus pocos hechizos ofensivos contra una de las dianas. El hechizo impactó en el borde de la diana, congelándola y deteniendo su rotación. Pero al mismo tiempo, las otras 2 dianas comenzaron a expulsar intermitentemente un líquido negro, no apuntándole directamente, sino bloqueando su paso. La tinta trazaba arcos caóticos en el aire. Con un brazo metálico menos expulsando tinta, Harry ganó un poco de respiro. Pero solo podía aferrarse con fuerza a la columna de piedra, con la visión gravemente afectada. Esconderse así no era una solución. Harry aprovechó un hueco en el chorro de tinta y salió disparado de detrás de la columna, intentando cruzar rápidamente la zona. Sin embargo, tras solo 2 pasos, resbaló. Miró hacia abajo y vio que el suelo frente a él estaba cubierto por una capa de un líquido transparente, inodoro, pero extremadamente resbaladizo y aceitoso. ¡Ay! Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Al caer, las paredes que tenía justo delante y a su derecha se abrieron simultáneamente, y más de 5 chorros de líquido se dispararon hacia la zona donde había caído desde distintos ángulos. Los 2 blancos giratorios en el aire también aprovecharon la oportunidad para apuntarle. En un momento de crisis, a Harry se le ocurrió una idea brillante. Apuntó con su varita hacia un lado. Wingardium Leviosa. Lanzó un hechizo de levitación sobre una tabla de madera, haciéndola flotar y revelando el hueco de abajo. Harry luchó por rodar bajo la tabla. El líquido negro como la boca del lobo casi rozó su cuerpo antes de salir disparado por los aires, golpeando el suelo y el petróleo, y salpicando una caótica nube de agua negra. Aunque Harry esquivó la mayoría de los ataques, durante su voltereta, sus brazos y costados aún estaban salpicados de tinta, y su túnica estaba empapada. Apartó las tablas de madera que lo cubrían, se levantó, cubierto de tinta y aceite, con las gafas completamente empañadas. Ya podía ver la puerta de enfrente, a menos de 15 metros. Solo unos muros bajos y derruidos y algunas cajas de madera apiladas lo separaban. Sin dudarlo. Apretó los dientes y corrió hacia adelante, intentando aprovechar su velocidad para pasar. Sin embargo, en el instante en que entró en el espacio abierto, algo extraño sucedió. Una barrera de metal, tan alta como una persona, surgió repentinamente del suelo justo frente a él. Al mismo tiempo, los muros a su izquierda y derecha se voltearon y deformaron de nuevo, y más de 8 boquillas se fijaron en él simultáneamente. Harry agitó su varita, pero no sabía cómo defenderse de los ataques que venían de todas direcciones al mismo tiempo. Petrificar.
Lanzó desesperadamente un hechizo contra la barrera que tenía delante. La barrera tembló levemente, pero no desapareció. Al instante siguiente, un destello cegador iluminó la placa metálica frente a él. ¡Bum! No fue una explosión real, pero la luz intensa lo cegó por completo. Harry, instintivamente, cerró los ojos con fuerza, protegiéndolos con los brazos. Al mismo tiempo, intentó mover los pies, buscando un rincón, pero era demasiado tarde. Al menos 3 chorros de líquido negro impactaron simultáneamente contra su pecho y piernas, y el tremendo impacto lo lanzó hacia atrás, estrellándose pesadamente contra el suelo. Al caer, activó un nuevo mecanismo, y un sinfín de partículas brillantes de color rosa intenso cayeron como lluvia desde ambos lados, transformándolo por completo en un hombre de tinta multicolor. A Harry le ardían los ojos. No podía ver con claridad, solo sentía el dolor de los impactos por todo el cuerpo y una absoluta impotencia. Bien, ya basta. La voz tranquila de Lynch resonó desde algún lugar, con un eco claro en toda la zona. De repente, el sonido cesó por completo. La luz cegadora se apagó, dejando solo un rastro de polvo rosa flotando lentamente en el aire y la respiración agitada de Harry. Volvamos por donde vinimos. Harry jadeó, esforzándose por incorporarse. Buscó a tientas su varita, que había caído a un lado, e intentó limpiarse las gafas de tinta y polvo, pero solo empeoró la situación. Apenas podía distinguir las direcciones y, con la cabeza gacha, cojeó de vuelta por el camino que él mismo había abrido, un camino sembrado de salpicaduras de tinta, manchas de aceite y polvo rosa. Fuera de la puerta, Lynch lo miró, casi irreconocible, con el rostro inexpresivo. ¿Cómo te sientes? Fatal, respondió Harry con sinceridad, con la voz llena de frustración, mientras seguía intentando inútilmente limpiarse las gafas con el forro relativamente limpio de su túnica. Lynch agitó la mano y un chorro de agua cristalina brotó, bañando suavemente a Harry y limpiando todas las manchas de su rostro, cuerpo y gafas, dejándolo con una sensación de frescura. Aunque su túnica aún estaba mojada, al menos podía ver con claridad. Quítate la túnica, te sentirás mejor, dijo Lynch, sacando una toalla seca y esponjosa de quién sabe dónde y entregándosela. Hablemos de tu actuación. Harry se quitó la túnica empapada y pegajosa, se frotó el pelo con una moneda de lana, aún desanimado, preparándose para las críticas. Antes que nada, Harry, comenzó Lynch, y para sorpresa de Harry, no fue una reprimenda, sino un elogio. Debo decir que lo hiciste mucho mejor de lo que esperaba y llegaste mucho más lejos. Al principio pensé que nadie sería capaz de llegar a menos de 15 metros de la meta en su primera visita al corredor. Yo lo llamo el corredor de la transformación. Harry alzó la vista sorprendido. Desde el momento en que esquivaste la primera ráfaga de 3 disparos, tus reacciones fueron rápidas, analizó Lynch con calma. Sobre todo tu zambullida tras descubrir la trampa de adoquines. Tu juicio instintivo fue excelente, protegiendo tu varita. Luego, usar el encantamiento de levitación para levantar las tablas y crear cobertura, aunque te obligó a hacerlo, fue una estrategia muy decisiva y adaptable, lo cual es encomiable. Esta capacidad de tomar decisiones sobre la marcha bajo presión es algo de lo que carecen muchos magos con años de entrenamiento. Harry, sorprendido por los elogios, quedó momentáneamente atónito, y su frustración se alivió un poco. Sin embargo, el tono de Lynch cambió, su expresión se tornó seria. Tu problema es igualmente obvio, incluso fatal. Eres demasiado temerario, Harry. Hizo una pausa y añadió. Para decirlo sin rodeos, temerario. Pareces convencido de que solo hay un camino. Correr directamente a la meta, destruyendo o rompiendo cualquier obstáculo. Valiente, pero falto de estrategia y observación. Como en el ajedrez mágico, no puedes dejar que tu caballo avance sin cesar. A veces necesitas retroceder un paso o moverte lateralmente para encontrar una mejor ruta de ataque y ver la disposición general del tablero. Por ejemplo, Lynch señaló el primer brazo metálico de la arena que Harry había detenido con un hechizo de petrificación. ¿Qué pensabas cuando lo destruiste y conseguiste una pequeña zona segura? ¿Seguir adelante? ¿Atacar esa puerta? Respondió Harry con incertidumbre, recordando lo que había pensado en ese momento. Sí, avanzar. Llegar a la meta es el objetivo en sí. ¿Pero es la única opción? Insistió Lynch. La tinta seguía salpicando y tu flanco no estaba del todo a salvo. ¿Consideraste refugiarte tras esa sección de pared? ¿O moverte hacia un lado, usando las cajas de madera esparcidas como cobertura, observando el patrón de la tinta? ¿Esperar a que cesara el chorro? Incluso, ¿miraste al suelo o al techo, buscando otras pistas o caminos que pudieran rodear esta zona?
Harry guardó silencio. En ese momento, lo único que veía era el camino por delante y la puerta al final. No había considerado retirarse ni examinar cuidadosamente el entorno, solo quería atravesarlo a toda prisa. No lo hiciste, dijo Lynch por él, con un tono no duro, sino como una constatación. Elegiste el camino más directo y peligroso. Abrirte paso a la fuerza. El resultado fue que, aunque lograste atravesar esa zona, resbalaste con el aceite, provocaste más reacciones en cadena, te agotaste y terminaste completamente atrapado sin ningún lugar donde esconderte. El verdadero combate y la supervivencia, Harry, no se tratan solo de avanzar y destruir, sino también de preservarse, evaluar la situación y elegir el camino a seguir, dijo Lynch, mirándolo fijamente con ojos profundos. A veces, una retirada temporal es la clave para un mejor avance. Lo que necesitas aprender no es solo el valor para seguir adelante, sino también la sabiduría para saber cuándo retirarte, cuándo esconderte y cuándo esperar la oportunidad adecuada. ¿Entiendes? Espero que este pasillo te enseñe estas lecciones. Harry observó el pasillo, ahora en silencio, luego su túnica mojada que acababa de quitarse, que aún parecía tener manchas de tinta y purpurina rosa, y asintió pensativo. ¿Cuándo puedo volver aquí para intentarlo de nuevo? Preguntó Harry sin poder evitarlo, con la voz cargada de un anhelo apenas contenido. A pesar de la terrible experiencia que acababa de vivir en aquel impredecible pasillo, la túnica manchada de tinta multicolor, las gafas empañadas, el pelo de un color ridículo por una repentina nube de polvos, ahora, cuando su respiración agitada se calmó y su corazón dejó de latir con fuerza, un impulso más fuerte despertó en él. Quería intentarlo de nuevo, inmediatamente, en ese mismo instante. Quería salir de aquel pasillo. La semana que viene, respondió Lynch. Harry notó una fugaz, casi imperceptible, sonrisa en los labios de Lynch. Esto formaba parte del programa del curso. A partir de ahora, tendrás mucho tiempo para practicar en estas instalaciones. Vio cómo el brillo en los ojos de Harry crecía, haciéndose más intenso. Era una expresión que Lynch conocía demasiado bien. Una mezcla de obstinada rebeldía, un espíritu competitivo exacerbado y una curiosidad casi voraz por los desafíos desconocidos. Realmente se parecía a Lily y James, tanto en apariencia como en personalidad, pensó Lynch. Le revolvió el pelo a Harry. Pero ahora, vuelve. El castigo de hoy ha terminado. Ve y date un buen baño, Harry. Hueles fatal. Harry sonrió con cierta timidez, finalmente se giró y caminó hacia la puerta, con pasos aún algo inestables, ya fuera por el cansancio o la emoción, no lo sabía. Lynch se quedó en la puerta del aula, observando cómo la figura ligeramente encorvada pero ágil de Harry desaparecía tras la esquina del pasillo de piedra, con el tenue aroma a tinta mezclada con purpurina mágica aún presente en el aire. Justo entonces, una voz fría y suave, como el murmullo de una bodega, surgió a sus espaldas. Tengo mucha curiosidad, profesor Lynch. Las sombras parecían cobrar vida, desprendiéndose y reapareciendo lentamente desde el borde del muro de piedra bajo las antorchas del pasillo. Snape permanecía allí, su túnica negra casi fundiéndose con la penumbra, su rostro reflejando su habitual burla sin disimulo. Salió lentamente y se acercó a Lynch, recorriendo con la mirada, como una aguja fría, el pasillo mecánico, ahora en calma, en lo profundo del aula. ¿Gastar tanto esfuerzo y recursos solo para construir un juguete tan enorme y ridículo? Los labios de Snape se movieron levemente, pero su voz profunda llegó claramente a los oídos de Lynch, cada palabra envuelta en una fina capa de frialdad. ¿De verdad crees que la patética e imprudente valentía de Potter, y las torpes y ridículas actuaciones de sus compañeros dentro, pueden enseñarles a lidiar con la amenaza del Señor Oscuro? Lynch no respondió de inmediato. Simplemente miró en silencio hacia donde Harry se había ido y, tras un instante, se volvió lentamente para mirar a Snape. Su rostro no mostraba ningún signo de ofensa, sino más bien una serena comprensión. ¿Un juguete? No, Severus, dijo Lynch en voz baja, pero su eco resonó con claridad en el aula. Este es un campo de entrenamiento de combate altamente realista. Su único propósito es que los estudiantes experimenten el fracaso, la presión y el caos real por adelantado, en condiciones de absoluta seguridad. Caminó hacia la entrada del pasillo, con un tono más serio. Que aprendan a no gritar, sino a pensar, cuando sus corazones latan a 1000 por hora, su visión se nuble, sus pies resbalen y sus oídos se llenen de silbidos y ecos de explosiones. Lynch alzó la mano, trazando con los dedos las runas del borde de la puerta de madera. Los mecanismos de la cota de malla del pasillo se retrajeron a sus posiciones originales, sumiéndose en un estado de letargo. ¿Lanzar hechizos con precisión?
Cualquier mago puede hacerlo durante el entrenamiento. Pero sé mejor que nadie que el combate real nunca te ofrece un ritmo constante ni una visión clara. Las yemas de los dedos de Lynch trazaron el aire, como si delinearan trayectorias invisibles de peligro. Estas trampas no están hechas para torturarlos, sino para obligarlos a desarrollar memoria muscular e instintos tácticos. Para que aprendan a observar con calma su entorno, a juzgar la dirección de las amenazas, a usar la cobertura para reducir la exposición, a controlar el ritmo de los hechizos mientras se mueven, e incluso a reaccionar en el instante en que son alcanzados. Snape dejó escapar un resoplido gélido que casi se perdió entre las sombras, y sus labios se tensaron aún más. Pero Lynch no se detuvo. Su mirada se profundizó, como si atravesara el aula de magia que tenía delante, dirigiéndose a un lugar más lejano y oscuro. «Sabes más que la mayoría de los magos ingenuos, Severus», la voz de Lynch se hizo más grave. «Voldemort regresará. No es cuestión de si lo hará, sino de cuándo y cómo. Su regreso traerá consigo un período difícil y oscuro, que afectará a todos en el mundo mágico». Hizo una breve pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo en el aire. «Y estos niños de nuestra escuela serán los primeros en sufrir. Los niños son el grupo más vulnerable en tiempos de guerra. Por eso logré persuadir a Dumbledore para que implementara este curso». Se giró para mirar directamente a Snape, con los ojos llameantes. «Hago todo esto para que, ese día, estos niños, que ni siquiera se han graduado, tengan un poco más de claridad y una mayor probabilidad de sobrevivir. Incluso si este entrenamiento solo aumenta sus posibilidades de escapar de las varitas de los magos tenebrosos en algún momento fatal del futuro, entonces cada galeón y cada esfuerzo que he invertido hoy habrá valido la pena». Entonces, su tono cambió repentinamente y su mirada se volvió penetrante. «Además, ¿quién dijo que iba a enviar a Harry a enfrentarse a Voldemort?» La mirada de Lynch era como una hoja de acero templado, clavada en los insondables ojos negros de Snape, y el aire pareció congelarse ante la pregunta. «Si algún día», dijo Lynch con firmeza, «no tomo precauciones y dejo que Harry o cualquiera de los alumnos se enfrente solo a Voldemort, entonces estaré muerto. Completamente muerto, habiendo perdido hasta el último ápice de capacidad para evitar la tragedia». La expresión de Snape permaneció gélida, pero el sarcasmo mordaz de antes parecía haber sido reemplazado por algo más profundo, más complejo. Guardó silencio durante tanto tiempo que incluso las antorchas en las paredes del pasillo parecieron atenuarse. Finalmente, su túnica negra se movió casi imperceptiblemente. «Espero que el campo de entrenamiento», dijo el profesor Lynch. Por fin habló en voz baja, con la misma frialdad, pero extrañamente teñida de un significado complejo: «forje no solo un valor más desmedido, sino también y un experto más hábil en ensuciar túnicas». Dicho esto, se giró bruscamente, su túnica negra ondeando como una gigantesca ala de murciélago que absorbía toda la luz, engullendo silenciosamente las profundas sombras del pasillo. Linky se quedó solo, de pie allí, con la mirada fija una vez más en el silencioso pasillo. La calma en su rostro se desvaneció lentamente, reemplazada por una profunda contemplación. Lynch extendió la mano. Sus delgadas yemas no tocaron al azar, sino con cálculo preciso, trazando líneas lentamente sobre la puerta de madera con incontables runas y la tosca pared de piedra que la rodeaba, como si dedujera un plano invisible. Cada esquiva audaz, cada hechizo decisivo y fallido de Harry, se reproducía con claridad en su mente. Calculó rápidamente la sutil diferencia entre la intuición de combate del alumno de primer año, muy superior a la de sus compañeros, y su fuerza actual. Donde sus dedos trazaban líneas, las silenciosas runas de la puerta parpadeaban levemente, y un crujido apenas perceptible de ajuste del mecanismo provenía de las profundidades del pasillo. Estaba realizando ajustes más refinados y complejos a todo el sistema de cota de malla. Este pasillo no estaba construido solo para Harry Potter. Necesitaba construir un sistema dinámico que pudiera adaptarse a diferentes niveles de habilidad, estableciendo un límite justo, desafiante pero no imposible, para cada año. Lo que los alumnos necesitaban eran desafíos que pudieran superar con esfuerzo, no muros de hierro que intimidaran y condujeran a la derrota total. Finalmente, dio un paso atrás, recorriendo con la mirada el ahora silencioso, pero mágicamente distinto, pasillo. Entonces, sin volverse, chasqueó los dedos con precisión. Las luces de los nichos alrededor del aula se apagaron, los brillantes puntos de luz que flotaban en el aire se atenuaron gradualmente y la oscuridad lo envolvió todo suavemente. Se giró y salió del aula.
La pesada puerta de madera se cerró silenciosa pero firmemente tras él con un golpe sordo, esperando los inevitables pasos del retador que pronto resonarían. El viernes por la tarde de la primera semana de Hogwarts, la luz del sol apenas se filtraba entre las tenues nubes. Cuando el profesor Lynch llegó puntualmente al espacio abierto frente al castillo, un gran número de alumnos ya se había congregado. La escena presentaba un marcado contraste. Los estudiantes que habían pasado por el bautismo del curso de investigación mágica lucían una expresión solemne y tensa, casi resignada, como soldados a punto de entrar en un campo de batalla que, si bien no era real, se sentía como tal, preparándose en silencio para afrontar esta prueba de fuerza física y voluntad que debían superar a duras penas. Por otro lado, los estudiantes de primer año recién llegados prácticamente llevaban el miedo reflejado en sus rostros. Se agrupaban, con la mirada nerviosa a su alrededor, especialmente los de cursos superiores, con semblantes sombríos. Claramente, ya habían sido inmunizados sobre la reputación del curso por diversos medios. Quizás los persistentes relatos temerosos de los alumnos de cursos superiores en la sala común, o los rumores exagerados que se oían en los pasillos. Todo ello a modo de medida de precaución. A juzgar por sus nudillos pálidos y la forma en que tragaban saliva inconscientemente, lo que los alumnos de cursos superiores compartían con tanta generosidad distaba mucho de ser un consejo alentador o reconfortante. Lynch se encontraba en una pequeña ladera cubierta de hierba, observando a los estudiantes agrupados por facultad y año, especialmente a los numerosos alumnos de tercer año en adelante. Un tenue destello de admiración brilló en sus ojos. Debo decir, dijo con voz, que aunque no fue alta, se oyó claramente entre la brisa y los susurros, llegando a oídos de todos, que me ha sorprendido ver tantas caras conocidas eligiendo este curso de nuevo este año. Su mirada recorrió a la multitud, y algunos de los estudiantes mayores enderezaron la espalda instintivamente. Esto significa que muchos de ustedes están dispuestos a regresar para este entrenamiento de resistencia, que consiste menos en aprender magia y más en poner a prueba su fuerza de voluntad. Usó la palabra poner a prueba, pero su tono denotaba una extraña aprobación. Se necesita valor, y no todos tienen el valor de elegir activamente las dificultades constantes. Por eso, admiro su elección. Un murmullo contenido surgió entre la multitud, aparentemente alentado por la aprobación directa del profesor. Sin embargo, el tono de Lynch cambió, volviéndose más pragmático. La efectividad de cualquier entrenamiento disminuye con la repetición y la adaptación. Sus cuerpos y voluntades se están acostumbrando gradualmente al dolor y la fatiga de este patrón en particular, lo cual es positivo, pues demuestra que se están fortaleciendo. Pero también significa que los desafíos anteriores ya no son suficientes para lograr el mismo progreso, y necesitamos hacer cambios. Hizo una pausa para asegurarse de que todos escuchaban con atención. Por lo tanto, a partir de este semestre, el plan de estudios se ajustará de la siguiente manera. Para los estudiantes de primer año, el contenido semanal del curso seguirá siendo la carrera de larga distancia. Esta es la base, y debe consolidarse. Para los estudiantes de segundo año en adelante aclaró primero las tareas para los de primer año, luego miró a los de cursos superiores que contenían visiblemente la respiración, solo necesitan hacer una carrera de larga distancia la primera semana de cada mes. El objetivo es mantener vivo el recuerdo de luchar contra la fatiga y el dolor, y evitar que su voluntad se oxide. Esta noticia alegró claramente a muchos estudiantes de cursos superiores. Se oyó un suspiro colectivo de alivio. Ya no tendrían que sufrir esa infernal carrera de larga distancia alrededor de la pista cada semana. Profesor, exclamó un alumno de tercer año de Hufflepuff, levantando la mano sin poder evitarlo, con el rostro reflejando una mezcla de alivio y curiosidad. Entonces, ¿y qué pasa con el resto de las semanas? ¿No tenemos clase?, preguntó, haciendo la misma pregunta que rondaba la cabeza de casi todos los alumnos de cursos superiores. Los labios de Lynch parecieron curvarse ligeramente hacia arriba, formando una sonrisa casi palpable, pero esta desapareció rápidamente. ¿Clases?, repitió, con un tono de tono. Por supuesto. Estudios mágicos es mucho más que correr para fortalecer la fuerza de voluntad. En cuanto a lo que haremos exactamente, y su mirada se dirigió casi imperceptiblemente hacia un punto concreto entre la multitud. Lo descubriréis la semana que viene. Al oír esto, Harry, de pie entre la multitud, se irguió instintivamente, con una mezcla de nerviosismo y emoción reflejada en sus ojos esmeralda. Gracias a las noches anteriores de confinamiento, ya intuía de qué se trataría la semana siguiente. Sin duda, no sería un curso fácil, y al pensar en ello, su espíritu competitivo aceleró ligeramente su corazón.
Ron jadeó, con el rostro desencajado por el terror. Bajó la voz y le espetó a Harry. ¿Esa casa encantada llena de trampas de la que hablabas? Por la barba de Merlín. Seguro que le cae algún castigo, ¿no? Me refiero a algo peor que tinta en la cara. Hermione, por otro lado, tras un instante de silencio atónito, se iluminó de repente, con los ojos brillantes de intensa curiosidad y sed de conocimiento. Desde que Harry les había revelado la existencia de la Iglesia de la Transformación, la invadía una inmensa expectación por este curso sin precedentes y tan práctico. Lynch no ofreció más explicaciones. Señaló la pista de atletismo al borde del campo. Ahora, todos los cursos, a correr como siempre. Los alumnos se pusieron en marcha de inmediato, interrumpiendo sus conversaciones bruscamente, y el eco de sus pasos resonó en el césped. Pero esta vez, muchos de los alumnos mayores parecían caminar mucho más rápido de lo habitual, con el corazón lleno de una compleja curiosidad y especulación sobre el misterioso curso de la semana siguiente, que no incluiría correr.